Bienvenidos una vez más a su canal favorito, el lugar donde diseccionamos cada mirada, cada gesto y cada chisme de nuestros actores preferidos. Hoy tenemos un plato fuerte, una historia que ha mantenido a la fanaticada en vilo por años, un encuentro que, como dice el título, lo cambió todo, Engin y Tuba. Si hablamos de Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün, dos titanes de la actuación turca, dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo del entretenimiento. Prepárense para un viaje a través de su historia, desde sus inicios hasta la actualidad, analizando cada proyecto que los unió, cada rumor que los rodeó y el impacto que tuvieron en la televisión turca e internacional. Vamos a desentrañar ese aura especial que los envuelve cuando están juntos en pantalla, esa química innegable que nos hace suspirar y preguntarnos qué hay detrás de las cámaras. Pero antes de sumergirnos en este universo de talento y misterio, les recuerdo a todos los que aún no se han suscrito, que activen la campanita y se unan a nuestra comunidad. Aquí siempre encontrarán análisis profundos, noticias de última hora y todo lo que necesitan saber para estar al día con sus estrellas turcas favoritas. No se pierdan de nada. Ahora sí, comencemos. La historia de Engin y Tuba es una historia de encuentros y desencuentros, de oportunidades aprovechadas y otras que quizás se dejaron escapar. Si bien ambos ya habían labrado una sólida trayectoria antes de coincidir, fue su primer proyecto juntos el que realmente los catapultó al estrellato y los unió para siempre en la memoria del público. Engin Akyurek, con su mirada penetrante y su capacidad para transmitir emociones complejas con sutileza, ya era un nombre reconocido en Turquía. Sus primeros papeles en series como Yaban Damat y Bir Bulut Olsam lo habían posicionado como un actor prometedor, pero fue su interpretación en Fatma Gül'ün Suku-Ne donde realmente demostró su talento y conquistó al público. Su personificación de Kerim İlgaz, un hombre atormentado por un pasado doloroso, le valió el reconocimiento de la crítica y lo consolidó como uno de los actores más respetados de su generación. Por otro lado, Tuba Büyüküstün, con su belleza natural y su elegancia innata, ya era un icono de la moda y la televisión en Turquía. Desde sus inicios en series como Sultan Makam y Yağmurlar Altında, Tuba había demostrado su versatilidad como actriz, interpretando personajes diversos y complejos. Su participación en Así, una adaptación de la novela Orgullo y Prejuicio, la catapultó a la fama internacional, convirtiéndola en una de las actrices turcas más reconocidas en el mundo. Ambos, con carreras sólidas y una legión de fans que los seguían a donde fueran, se encontraban en un punto crucial de sus carreras. Y fue entonces cuando el destino, o más bien la astuta visión de un productor, los unió en un proyecto que cambiaría sus vidas para siempre. Hablamos por supuesto de Kara para Aşk, o Dinero Sucio y Amor como se conoció en muchos países de Latinoamérica. Una telenovela que combinaba crimen, romance, intriga y drama familiar, con una trama adictiva y personajes complejos. Engin interpretaba a Ömer Demir, un policía íntegro y atormentado por la muerte de su prometida, Sibel, quien es asesinada en extrañas circunstancias. Ömer es un hombre de principios, dedicado a su trabajo y profundamente afectado por la pérdida de su ser amado. Su vida da un giro inesperado cuando descubre que Sibel no era quien él creía y que su muerte está relacionada con una red de corrupción. Tuba, por su parte, era Elif Denayse, una diseñadora de joyas adinerada que regresa a Estambul desde Roma al enterarse de la repentina muerte de su padre. Elif es una mujer independiente, creativa y con un gran sentido de la justicia. Al igual que Ömer, su vida se ve trastocada por la tragedia y se ve envuelta en una investigación que la lleva a descubrir oscuros secretos familiares. El destino, o más bien los guionistas, se encargaron de unirlos en la búsqueda de la verdad, revelando una red de corrupción y secretos que los obligaría a confiar el uno en el otro, a superar sus propios miedos y a luchar por un amor que parecía imposible. La conexión entre Ömer y Elif se construye poco a poco, a medida que ambos se enfrentan a peligros y desafíos que ponen a prueba su fortaleza y su lealtad. Su relación evoluciona desde la desconfianza y la cautela hasta la amistad, el respeto y, finalmente, un amor profundo y apasionado. Desde el primer capítulo, la química entre Engin y Tuba fue palpable. No se trataba solo de una buena actuación, era algo más profundo, una conexión genuina que traspasaba la pantalla. Sus miradas, sus silencios, sus interacciones y todo transmitía una intensidad que atrapó a la audiencia desde el primer momento. Era como si Ömer y Elif hubieran cobrado vida propia, trascendiendo las páginas del guión y convirtiéndose en seres reales, con sus propias emociones y motivaciones. Claro que el guión también ayudó con diálogos ingeniosos y escenas cargadas de emoción.
Los guionistas supieron crear situaciones que permitían a Engin y Tuba explotar al máximo su talento y su química, generando momentos inolvidables para la audiencia. Pero sin la química entre Engin y Tuba, la historia no habría tenido el mismo impacto. Ellos le dieron vida a Homer y Elif, los convirtieron en personajes reales, con sus virtudes y defectos, con sus sueños y sus frustraciones. Kara para Aşk fue un éxito rotundo, no solo en Turquía, sino también en muchos otros países. La telenovela fue traducida a decenas de idiomas, ganando premios y consolidando a Engin y Tuba como dos de los actores más populares y respetados de la industria. El éxito de la serie se debió a una combinación de factores, incluyendo una trama adictiva, personajes complejos y una producción de alta calidad. Pero sin duda, el ingrediente secreto fue la química innegable entre Engin y Tuba. Pero el éxito también trajo consigo la especulación. ¿Esa química que veíamos en pantalla era solo actuación, o había algo más? Los rumores de un romance entre Engin y Tuba se dispararon, alimentados por las entrevistas en las que ambos elogiaban constantemente el trabajo del otro y por las fotos que los mostraban compartiendo momentos fuera del set de grabación. La prensa rosa se hizo eco de los rumores, publicando artículos y especulaciones sobre una posible relación entre los actores. Ninguno de los dos confirmó ni negó los rumores, manteniendo siempre un perfil bajo y protegiendo su vida privada. Esto, por supuesto, solo sirvió para alimentar aún más la imaginación de los fans, que soñaban con verlos juntos en la vida real. La discreción de Engin y Tuba alimentó aún más el misterio y la fascinación en torno a su relación. Después de Kara para Aşk, muchos esperaban que Engin y Tuba volvieran a trabajar juntos de inmediato. Pero ambos tomaron caminos separados, explorando otros proyectos y demostrando su versatilidad como actores. Engin se dedicó a proyectos cinematográficos y televisivos, buscando roles que le permitieran explorar diferentes facetas de su talento. Tuba, por su parte, continuó consolidando su carrera internacional, participando en producciones de diferentes países y demostrando su capacidad para adaptarse a diferentes culturas y estilos de actuación. Engin protagonizó series como Olene Kadar y Sefirin KZ, mostrando su capacidad para interpretar personajes complejos y atormentados. Tuba, por su parte, participó en producciones como Cesurbe Güzel y Rise of Empires, Atemen, ampliando su registro actoral y consolidándose como una de las actrices turcas más internacionales. Pero la llama de la esperanza nunca se apagó para los fans que anhelaban verlos juntos de nuevo. Los fans crearon comunidades online, compartiendo fotos, vídeos y fanfics inspirados en Homer y Elif. La demanda por ver a Engin y Tuba juntos en un nuevo proyecto era constante y palpable. Y finalmente en 2021, la noticia que todos esperaban se hizo realidad: Engin y Tuba volverían a protagonizar una serie juntos. La noticia causó revuelo en las redes sociales, convirtiéndose en tendencia mundial en cuestión de minutos. Los fans celebraron la noticia con entusiasmo, expresando su alegría y emoción por el reencuentro de sus ídolos. Se trataba de Sefirin KZ, donde Tuba se unió al elenco en la segunda temporada para interpretar a Mavi, una misteriosa mujer que llegaba a la vida de Shankar, el personaje interpretado por Engin. Mavi es una mujer fuerte e independiente con un pasado oscuro y un espíritu libre. Su llegada a la vida de Shankar sacude su mundo y lo obliga a enfrentarse a sus propios demonios. Si bien la dinámica entre Mavi y Shankar era diferente a la de Homer y Elif, la química entre Engin y Tuba seguía intacta. Sus escenas eran intensas, cargadas de emoción y transmitían una conexión profunda entre los personajes. La experiencia y la madurez actoral de Engin y Tuba se reflejaron en sus interpretaciones, dotando a Mavi y Shankar de una complejidad y una profundidad que cautivaron a la audiencia. Aunque la participación de Tuba en Sefirin KZ fue relativamente breve, su presencia revitalizó la serie y le dio un nuevo impulso. Los fans celebraron su reencuentro con Engin, y las redes sociales se inundaron de comentarios positivos y elogios para ambos actores. La química entre Engin y Tuba fue un factor clave en el éxito de la segunda temporada de Sefirin KZ. Pero más allá de la química en pantalla y de los rumores de romance, lo que realmente destaca de la relación entre Engin y Tuba es el respeto y la admiración mutua que se profesan. En cada entrevista, ambos hablan del otro con un tono de profundo respeto, reconociendo su talento y profesionalismo. A lo largo de los años, Engin y Tuba han construido una amistad sólida y duradera, basada en el respeto, la confianza y la admiración mutua.
Engin ha dicho en varias ocasiones que Tuba es una de las actrices más talentosas con las que ha trabajado, elogiando su capacidad para meterse en la piel de sus personajes y para transmitir emociones con una simple mirada. Tuba, por su parte, ha destacado la inteligencia y la sensibilidad de Engin, resaltando su habilidad para conectar con el público y para crear personajes memorables. Ambos actores han expresado su gratitud por la oportunidad de trabajar juntos y han reconocido el impacto que su colaboración ha tenido en sus carreras. Esta admiración mutua es fundamental para entender la dinámica entre ellos. No se trata solo de una buena química en pantalla, sino también de una conexión humana que les permite trabajar juntos de manera efectiva y crear personajes que resonan con el público. La admiración y el respeto mutuo se traducen en una colaboración armoniosa y fructífera, que beneficia tanto a los actores como a la audiencia. Ahora bien, ¿qué es lo que hace que la química entre Engin y Tuba sea tan especial? ¿Por qué nos atrapa tanto verlos juntos en pantalla? Creo que hay varios factores que contribuyen a esto. En primer lugar, ambos son actores muy talentosos, con una gran capacidad para transmitir emociones y para meterse en la piel de sus personajes. Son capaces de crear personajes complejos y creíbles, con los que el público puede identificarse. Su talento actoral les permite dar vida a personajes con los que la audiencia se conecta emocionalmente. En segundo lugar, ambos tienen una gran presencia escénica. Son atractivos, carismáticos y tienen una forma de moverse y de hablar que atrae la atención del espectador. Su carisma y su atractivo físico contribuyen a crear una imagen cautivadora en la pantalla. En tercer lugar, y quizás lo más importante, es la conexión que existe entre ellos. Hay una energía especial que se crea cuando están juntos en pantalla, una chispa que enciende la imaginación del público y que nos hace creer en la historia que están contando. Esa chispa es la que distingue a Engin y Tuba de otras parejas de actores. Esta conexión no se puede forzar, no se puede fingir. Es algo que surge de manera natural, de la admiración y el respeto mutuo que se profesan, de la confianza que se tienen el uno al otro. Es una conexión genuina que se transmite a través de la pantalla y que cautiva a la audiencia. Y es esta conexión la que ha hecho que Engin y Tuba se conviertan en una de las parejas más queridas y admiradas de la televisión turca. Son dos talentos excepcionales que, cuando se unen, crean magia en la pantalla. Su colaboración ha generado momentos inolvidables para la audiencia y ha consolidado su lugar en la historia de la televisión turca. Su historia es un ejemplo de cómo la química entre dos actores puede elevar una telenovela a otro nivel, convirtiéndola en un fenómeno cultural que trasciende fronteras. Son dos artistas que han dejado una huella imborrable en la historia de la televisión turca y que seguirán sorprendiéndonos con su talento en el futuro. Su legado perdurará en el tiempo y seguirá inspirando a nuevas generaciones de actores. Así que, ¿qué nos deparará el futuro para Engin y Tuba? ¿Volverán a trabajar juntos en algún momento? Solo el tiempo lo dirá. Pero lo que sí sabemos es que su historia, su química y su talento seguirán inspirando a miles de personas en todo el mundo. Y nosotros, como fans incondicionales, estaremos aquí para presenciar cada uno de sus pasos. Seguiremos apoyando sus carreras y esperando con ansia su próximo proyecto juntos. Hemos llegado al final de este viaje a través de la historia de Engin y Tuba, un recorrido que nos ha permitido analizar su química, su talento y el impacto que han tenido en la televisión turca e internacional. Espero que esta inmersión profunda en su trayectoria haya sido de su agrado. En resumen, vimos cómo su primer encuentro en Kara para Aşk los catapultó al estrellato y los unió para siempre en la memoria del público. Analizamos la especulación sobre un posible romance y cómo ambos siempre mantuvieron un perfil bajo, protegiendo su vida privada. Recordamos su reencuentro en Sefirin KZ, y cómo su química seguía intacta, revitalizando la serie. Y finalmente destacamos el respeto y la admiración mutua que se profesan, la clave para entender la dinámica entre ellos. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Gracias por acompañarme una vez más en este análisis profundo de nuestros actores turcos favoritos. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Cuál es su momento favorito de Engin y Tuba juntos? ¿Qué les parece su química en pantalla? ¿Les gustaría verlos trabajar juntos de nuevo? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber qué piensan. Quiero saber si coinciden con mi análisis y cuáles son sus perspectivas sobre la relación entre estos dos talentosos actores. Y antes de despedirme les recuerdo que si les gustó este vídeo, le den like,
lo compartan con sus amigos y se suscriban al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan de nada. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y ofreciéndoles contenido de calidad sobre sus estrellas turcas favoritas. Gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.